Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial por su canal Aprendamos Juntos. El día de ahora estaremos aprendiendo cómo podemos hacer para poder clonar un disco duro de tipo HDD a un disco duro tipo SSD en una laptop. Y el primer caso que se nos puede presentar es si deseamos tener un resguardo o un backup de nuestro sistema operativo, de los diferentes archivos y toda la información que tenemos en un disco duro. Así, si el día de mañana nuestro disco duro primario llegase a fallar, tendremos un respaldo, el cual pues nos bastará con intercambiar los discos y podremos volver a tener nuestro sistema con sus archivos tal cual los teníamos al día en el cual realizamos el clonaje. Recordemos que este procedimiento no solamente se puede realizar en una laptop, sino que también puede ser realizado en lo que es una computadora de escritorio o desktop. Vamos a utilizar lo que es este disco duro SSD, cuya marca es Kingspec. Es un disco SSD de 2.5 pulgadas, conexión SATA 3 y la capacidad de este es de 1 terabyte. Tenemos acá lo que son las especificaciones de este disco duro que funciona en base a chips de memoria. También el segundo caso pues es si deseamos tener dos unidades internas de almacenamiento, es lo que vamos a estar realizando en este video tutorial. Recordemos que el espacio que traen las laptops es muy reducido y ya todo el espacio viene utilizado. Sin embargo, vamos a aprender una forma en la cual podemos poner los dos discos duros simultáneamente y beneficiarnos del espacio de ambos discos duros sin necesidad de estar quitando y poniendo discos. Al comparar el disco duro tipo SSD con el disco duro HDD, lo principal será la velocidad, tanto para cargar el sistema como para cargar los programas, ya que el disco duro HDD funciona en base a sectores, pistas y los platos, ¿verdad? Y tiene lo que es un brazo mecánico y una aguja en donde va leyendo cada sector, cada pista, para buscar los fragmentos de los archivos que queremos utilizar. En cambio, si el disco duro tipo SSD, pues en ese caso el acceso a la información se utiliza, básicamente es como una memoria RAM. Para los que ya conocen el funcionamiento de una memoria RAM, pues saben que es mucho más rápido que la forma en la cual funciona el disco duro mecánico. Este que les estoy mostrando acá es entonces el dispositivo que vamos a estar utilizando, donde vamos a colocar el disco duro mecánico desde el cual vamos a realizar el clonaje. Lo vamos a colocar acá y lo vamos a estar utilizando como un disco duro secundario, colocando nuestro disco hacia el cual realizaremos el clonaje, el disco SSD, como disco duro primario. De esta forma tendremos 2 terabytes de almacenamiento en nuestra laptop y podremos almacenar ahí todo tipo de archivos que deseemos. Vamos a preparar entonces el disco duro, el disco SSD para el clonaje, y vamos a utilizar este case eTouch, que lo pueden conseguir en sus tiendas de informática. Tiene que ser de 2.5 pulgadas y lo que hace es simplemente podemos ingresar ahí el disco SSD y utilizarlo como un disco externo vía cable USB. Entonces, la forma en la cual vamos a ingresar el disco duro SSD en el case
hay que retirar un par de tornillos que tiene. Lo retiramos y al interior hay un adaptador en el cual podemos poner el disco duro SSD, o también si fuese un disco duro HDD, pues también es el mismo tipo de conector, es SATA 3. Entonces lo sacamos por acá y lo vamos a poner en el adaptador, ingresarlo en su case, y de esa forma estará listo para poder usar como un dispositivo de almacenamiento externo. Lo conectamos con su respectivo cable USB y podemos iniciar lo que es el procedimiento de clonaje. Nos aseguramos que la conexión no quede floja, que quede segura, para no tener ningún tipo de problema al momento de la transferencia de datos. Volvemos a colocar los tornillos y ponemos el cable, y este disco estará listo para recibir la información a partir del disco duro primario HDD que se encuentra en estos momentos como unidad primaria en nuestra laptop. Ok, acá lo tenemos ya listo. Colocamos el cable USB y lo vamos a conectar a un puerto USB en nuestra laptop. Ahora el siguiente paso, después de haber preparado nuestro disco SSD, vamos a abrir el programa que vamos a estar utilizando para realizar el clonaje. Ok, estamos ya acá en la computadora y hemos abierto el programa que se llama Macrium Reflect. En la descripción de este video les dejaré lo que es un enlace para que ustedes puedan ir a la página del fabricante y descargar este programa que nos permite realizar clonajes de manera muy fácil, muy sencilla. Acá tenemos en pantalla entonces los dos discos duros. Tenemos el disco 1, que es el disco que tenemos actualmente de principal en la computadora, y abajo tenemos el disco que ya ha sido clonado, el disco SSD. Vamos a ver cuál es el procedimiento que hay que realizar para clonar este disco y tener ya los dos discos con la misma información, los mismos datos, el mismo sistema, los mismos archivos. Si tenemos más de un sistema operativo instalado, pues también lo va a clonar, ya sea Windows y Linux. Podemos tener ambos sistemas operativos clonados. Les recuerdo entonces el software que estamos utilizando es el Macrium Reflect. El primer paso va a ser clonar el disco. Ahí está en la parte de en medio, dice clonar el disco. Esta es la versión que he utilizado para hacer este video a la fecha 31 de octubre del 2022. Posiblemente al momento en el que ustedes deseen realizar esto, la versión será otra. Muy bien, habiéndole dado clic ahí donde dice clonar este disco, nos va a aparecer el disco de fuente, que es el que aparece en la parte superior, y el disco de destino, que es el que aparece en la parte inferior. Damos dos veces en siguiente. Ahí está el recapitulativo que nos muestra
toda la información referente a ambos discos duros, tanto el destino como el disco fuente, ¿verdad? Datos de información respecto al tamaño de ambos discos, el tamaño de cada partición, ¿verdad? Si está reservado el sistema, si es un master boot record, si contiene un sistema operativo, si solo contiene archivos, todo eso lo vamos a poder visualizar acá. Cuáles son los tamaños de cada partición. Entonces, fácilmente le damos a clonar disco, nos cercioramos de que el disco fuente y el disco de destino sean los correctos, lo que deseamos utilizar, y posteriormente le damos 2 veces el siguiente, nos cercioramos una vez más en el recapitulativo y le damos clic en terminar, donde después de eso va a empezar el proceso de clonaje. Una vez habiendo terminado este proceso, vamos a reemplazar lo que son los discos duros. Vamos a poner el disco duro SSD, lo vamos a poner como principal en la laptop, y el disco HHD, el disco mecánico, lo vamos a colocar en la bandeja que les mostré, que es idéntica a la bandeja del CD DVD que traen las laptops. Vamos a hacer un poco de limpieza también, limpiador de contactos, ¿verdad? Limpiador, limpieza con aire comprimido. Vamos a hacer también el procedimiento de colocar una nueva pasta térmica al procesador de video y al CPU. Y vamos a hacer un poco la limpieza de la pantalla LCD. Entonces, lo primero, vamos acá a retirar los tornillos para sacar el disco duro, ¿verdad? Cosa que hicimos al inicio para poder realizar el clonaje. Ya el clonaje ya está realizado en este disco. Es una copia fidedigna, ¿verdad? Íntegra de lo que es el disco que se encuentra al interior de la laptop en estos momentos, y que es el reemplazo que vamos a realizar. Entonces vamos a proceder ahora a la parte más complicada, que es desarmar la laptop para poder hacer el cambio de los discos. Vamos a retirar la batería. Ok, vamos a retirar acá lo que es la unidad lectora y quemadora de CD-DVD. Como pueden ver, pues es prácticamente idéntica. Se puede utilizar de manera externa con este tipo de adaptador que les estoy mostrando en estos momentos, el cual personalmente lo he conseguido en AliExpress. Les dejaré el link en la descripción del video para que ustedes puedan también, si lo desean, adquirir una, y se puede utilizar como unidad lectora y quemadora de CD DVD externa. Hay que tener cuidado en lo que es el tamaño. Tiene que ser del mismo tamaño que sea de la laptop, el quemador de CD DVD, y lo que es la unidad en la cual vamos a estar colocando nuestro disco duro HDD para utilizarlo como unidad de almacenamiento interna secundaria.
vamos ahora a retirar lo que es la pasta térmica que se encontraba anteriormente sobre el procesador y el chip de video. Estamos ya en lo que es el proceso de limpieza. Utilizamos un pañito antiestático de esos que traen, por ejemplo, las cámaras fotográficas para limpiar la lente. Esa nos puede servir para limpiar el remanente de pasta térmica de una aplicación anterior del procesador y del chip de video. Una vez hemos retirado el exceso, vamos a proceder a retirar el polvo que pueda haber en nuestra tarjeta madre y demás componentes. Entonces utilizaremos aire comprimido, procedimiento idéntico al que realizamos en nuestro video anterior en cuanto al cambio de la batería del CMOS. Básicamente es el mismo procedimiento para poder asegurarnos de que estamos retirando todo el polvo y la grasa que pueda obstruir los circuitos electrónicos que llevan la tarjeta madre y demás componentes. Una vez habiendo retirado el polvo, vamos a proceder a utilizar el limpiador de contactos para que retirar la grasa y que los contactos queden limpios y no haya problemas de que pueda posteriormente haber un sobrecalentamiento. Limpiamos un poco más lo que es el procesador, retirando el exceso de pasta térmica, y vamos a aplicar lo que es la nueva pasta térmica. En este caso pues estaremos utilizando una marca eTouch. Ustedes pueden utilizar cualquiera, y al haber aplicado entonces la pasta térmica vamos a proceder al rearmado de la computadora. Muy bien, vamos a proceder ahora a lo que es la limpieza de la pantalla LCD, y para ello voy a estar utilizando un líquido que se utiliza en lo que es la limpieza de las lentes de cámara. Se puede utilizar el mismo líquido para limpiar lo que es la pantalla. Bueno, que en este caso pues la pantalla tiene bastante suciedad en su superficie. En el caso utilice un monitor externo, pues esta parte será no tan necesaria, pero sí es recomendado hacerlo cada cierto tiempo. Vamos a proceder ahora a realizar el cambio de discos. Vamos a retirar el
disco HDD, y en su lugar vamos a colocar el disco SSD. Bueno, lo primero ha sido retirar los cables que conectan al disco HDD. Este es entonces el disco duro mecánico que venía con esta máquina. Es un disco también de 1 terabyte. Tienen que tener eso en cuenta, que ambos discos tienen que ser de la misma capacidad para que el clonaje se realice exitosamente. No puede ser un disco de una capacidad y otro de una capacidad inferior, porque no va a funcionar. Tienen que ser de la misma capacidad, del mismo tamaño, en este caso 2.5 pulgadas. Ambos tienen la conexión SATA 3. Bueno, en cuanto al peso, es mayor el peso del disco duro mecánico por todos los componentes que les comenté, y es mucho más liviano el disco SSD y a la vez es mucho más rápido. Tenemos acá lo que es entonces una comparativa de las características del disco Toshiba, que es el HDD. Es un disco SATA de 5400 revoluciones por minuto, y el disco SSD, que es marca Kingspec, también SATA. Tiende a calentar más por los movimientos que realiza el disco Toshiba que el disco Kingspec. También tenemos acá la otra comparativa en cuanto a rendimiento en ambos discos, lo que se refiere a escritura y lectura. Pueden ahí ver los números. Es bastante fuerte la diferencia entre ambos, especialmente en lo que se refiere a la escritura. Entonces les recuerdo, este procedimiento también lo podemos realizar en las computadoras de escritorio. Algunos casos pues encontraremos un disco de 3.5 pulgadas, y de la misma manera, si tienen la misma capacidad, podemos realizar el clonaje a un disco SSD o a un disco de tipo M2 también, siempre y cuando tengan la misma capacidad. Este disco trae unas gomitas que se le colocan a cada lado para poderlo poner en lo que es en la laptop. Luego vamos a conectar lo que son los cables. Colocamos acá el adaptador que lo conecta a la motherboard o tarjeta madre. Lo vamos a ingresar en la posición en la cual debe estar. Posteriormente vamos a proceder al rearmado de la laptop, sin olvidar que antes de eso debemos colocar el disco HDD que hemos retirado. Lo vamos a colocar en la bandeja de CD-DVD con su respectivo adaptador para poderlo utilizar de esa manera como disco duro secundario. Bueno, ahora lo único que nos falta es colocar el disco Toshiba que hemos retirado, el HDD, colocarlo en la bandeja de CD-DVD que tenemos para colocarlo en el espacio donde anteriormente teníamos nuestra unidad lectora grabadora de CD-DVD, recordando que la podemos seguir usando siempre y cuando utilicemos un adaptador como el que les mostré, y de esa manera podemos utilizarla como unidad externa. Colocamos el disco entonces, cerciorándonos de que ingrese en su totalidad, y gracias a este adaptador pues es que podemos utilizar dos discos duros simultáneamente al interior de una laptop. Esta unidad también lleva 4 tornillos en la parte de abajo
para limitar lo que es el ruido, el movimiento. Sin embargo, habiendo ya probado esta unidad, les sabré decir que, bueno, por lo menos en mi caso, no se vayan a preocupar si al iniciar la computadora escuchan mucho ruido venir de esta unidad de CD-DVD donde se encuentra el disco duro HDD, lo cual es normal. Durará alrededor de entre 30 segundos y un minuto y luego se silenciará por sí mismo. Eso se lo digo por si creen que hay algún fallo, algún error, han hecho algo mal o simplemente se asustan, pues sepan que es normal que la unidad haga ruido porque no está en su posición original en donde hemos puesto el SSD, sino que se encuentra al interior de un adaptador. Ok, acá está lo que les comentaba, la altura de la bandeja. En este caso, en esta computadora HP es de 9.5 milímetros. Si no me equivoco, la otra, porque creo que existen solamente dos, la otra es de 12.5. Así es que mucho ojo, lean el instructivo que viene con su laptop o búscalo en internet, en donde se les va a proporcionar la información sobre la bandeja de CD-DVD en lo que es la altura, ya que al no comprar una igual, pues simplemente no va a entrar o va a quedar floja. Así es que es un detalle que también deben de tener en cuenta si desean comprar una de estas bandejas adaptadoras. Ok, la hemos ya colocado, hemos puesto lo que son las conexiones y vamos a proceder ahora al rearmado de la computadora. Estamos de regreso ahora en el sistema y lo último que vamos a ver es qué podemos hacer con el disco HDD que hemos reemplazado. Como les comentaba en un inicio, hay dos casos. El primero es, después de realizar el clonaje, no haríamos el procedimiento que acabamos de realizar de desmontar el disco duro, abrir la computadora y volverla a montar. Simplemente lo que haríamos sería guardar la copia que hemos realizado, el disco clonado, lo guardamos en un lugar donde esté lejos de la luz solar, del polvo, de la humedad, y en el caso, en el futuro, se nos llegase a dañar el disco SSD que hemos colocado, pues simplemente lo vamos a reemplazar por el disco duro que hemos clonado y de esa forma podemos recuperar nuestro sistema operativo y los archivos que teníamos al momento en el cual realizamos el clonaje. Ese sería el primer caso de qué podemos hacer con el disco duro una vez lo hemos clonado. El segundo caso es poderlo utilizar como una unidad de almacenamiento interna secundaria. Es decir, la unidad SSD es la que vamos a utilizar para arrancar el sistema con las particiones que ya teníamos, y el segundo disco duro, el HDD, hacia el cual hemos realizado el clonaje, lo vamos a formatear eliminando cada partición y dejando de esa manera un disco de 1 terabyte en el cual podemos comenzar nosotros a partir de ahí a almacenar todo tipo de información, sea texto, video, imágenes, programas, lo que ustedes deseen comenzar a almacenar. Ese es el proceso que vamos a realizar
En este caso, como vamos a formatear lo que es el disco duro secundario, liberar todo ese espacio de almacenamiento y poder de esa manera comenzar a utilizarlo para almacenar todo tipo de archivos. Acá en pantalla lo que podemos ver entonces es, tenemos 7 particiones. Las primeras 3 corresponden al disco SSD, ¿verdad? Disco hacia el cual realizamos el clonaje. Lo colocamos como unidad primaria y el disco que está en la bandeja, que es el HDD, lo tenemos como unidad de almacenamiento secundaria. Y ahí es donde tenemos las restantes 4 particiones, que son las que vamos a ir borrando una por una. Es un procedimiento bastante sencillo y eso nos va a permitir tener una sola partición de 1 terabyte. Bueno, vamos ahora entonces a proceder a eliminar las particiones de la unidad de almacenamiento secundaria para hacer una sola unidad de almacenamiento de 1 tera. Estamos entonces aquí siguiendo los pasos, herramientas de administración, en el panel de configuración. Una vez hemos entrado ahí, vamos a entrar en lo que es la gestión de la computadora, gestión del ordenador, de la computadora. Vamos a abrir ahí. Y una vez hemos abierto ahí, vamos a ingresar a la siguiente ventana. Es donde nos van a aparecer las particiones, que vamos a ir borrando una por una. Es esta entonces la ventana. Y en la parte derecha vamos a seleccionar gestor de discos bajo almacenamiento. Tenemos acá entonces los 2 discos duros. Se preguntarán cuál es el SSD y cuál es el HDD. Pues siempre el primario va a ser el disco 0. En este caso el disco 0 equivale al SSD y el disco 1 equivale al HDD, el disco Toshiba, y el disco Kingspec sería el disco 0. Entonces las particiones que vamos a estar borrando son las del disco 1. Las del disco 0 no las vamos a tocar porque son las que se supone deseamos mantener para seguirlas utilizando. Vamos a dar clic derecho en cada partición y le vamos a dar simplemente borrar partición. Tenemos 4 particiones y las 4 vamos a borrar. Ok, ya hemos realizado eso, su primer volumen en cada una de las particiones, y nos aparece lo que es un espacio que no está siendo utilizado. En este momento todavía no podemos utilizar el disco duro secundario. Tenemos que darle clic derecho y seleccionar nuevo volumen simple, y vamos a abrir en este caso una nueva ventana. Le vamos a dar el tamaño máximo. Este es un asistente de creación de un volumen simple, ¿verdad? Es lo que vamos a realizar. Le damos el tamaño máximo, luego en siguiente le vamos a dejar la letra que le ha asignado el sistema. En la segunda y en la tercera no vamos a hacer nada. Le damos siguiente,
vamos a verificar que sea el mismo tipo de archivos, NTFS. La unidad de locación no vamos a tocar ahí, y en el nombre del volumen, pues para efectos de este video tutorial le vamos a nombrar como nuevo volumen. Vamos también a efectuar un formateo rápido y vamos a activar la compresión de archivos y folder. Ya está acá, entonces tenemos la partición, ha sido realizada, y ahora pueden ver que vamos a tener una unidad de capacidad de 1 tera. Está en blanco y podemos empezar a almacenar todo tipo de información que deseemos en ella. Disponemos ahora de 2 terabytes de almacenamiento interno en nuestra laptop y podemos hacer como deseemos. Entonces ya tenemos el objetivo que deseamos, que es tener un disco duro más rápido como disco duro primario, que es el SSD, y tener el disco duro que reemplazamos, el disco HDD, como unidad de almacenamiento secundaria con capacidad de 1 terabyte. Espero que les haya servido este video, espero que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado, y les recuerdo siempre, nos veremos en un nuevo video tutorial acá por su canal Aprendiendo Juntos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.